Los fondos restantes de nuestros propios activos congelados en Estados Unidos podrían haberse utilizado también para la reconstrucción de los territorios afectados por las hostilidades. Tras la firma del Tratado de Paz entre Rusia y Ucrania, el Kremlin estaría dispuesto a usar parte de los activos rusos congelados en Estados Unidos para reconstruir regiones de Ucrania afectadas por la guerra. Así fue la declaración de Vladimir Putin ayer. El presidente ruso emitió una declaración urgente para comentar la intervención de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. Se pronunció sobre la creación del Consejo de la Paz, habló sobre Groenlandia y los planes de Donald Trump de comprar ese territorio, y además comentó sobre las negociaciones de hoy que se llevarán a cabo en Moscú. Porque los enviados de Donald Trump, Steven Witkoff y Jared Kushner, ya están en la capital rusa. Al mismo tiempo, en Davos se reunirán Donald Trump y Vladimir Zelensky. Ahí probablemente estén los líderes europeos y también habrá negociaciones sobre el acuerdo de paz. En vísperas, Donald Trump afirmó que Putin ya estaba listo para firmar, pero ahora Putin está evadiendo mucho. Este mensaje urgente se grabó y publicó justo antes de la visita de Witkoff-Kushner a Moscú, no por casualidad, porque el Kremlin está intentando sobornar a Donald Trump en este momento. Putin declara que está dispuesto a asignar $1.000 millones de los activos rusos congelados a cambio de la membresía en el nuevo Consejo de la Paz que lleva el nombre de Donald Trump. El resto del dinero puede usarse para reconstruir territorios ucranianos, pero hay un truco. No en cualquiera, sino en aquellos que se encuentran en la llamada zona de la OME, es decir, la Operación Militar Especial, como los rusos llaman a la guerra de Rusia contra Ucrania. Putin declara que de los activos rusos congelados se asignará $1.000 millones por la membresía en el Consejo de la Paz que lleva el nombre de Donald Trump. realmente recibimos una invitación personal del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, para unirnos a la nueva estructura internacional, el Consejo de la Paz, que está creando por su iniciativa. Vladimir Putin hizo una declaración urgente sobre el Consejo de la Paz de Donald Trump, Groenlandia y las próximas negociaciones de hoy sobre el Consejo de la Paz. Ya se sabe que Donald Trump lo invitó allí. Sobre Groenlandia, por supuesto, nadie le preguntó nada a Putin, pero él decidió entonces hacer una reseña histórica para Donald Trump, contar cuánto costó Alaska y cuánto costaría Groenlandia hoy en día. Y, por supuesto, contó cómo los malvados colonialistas daneses oprimían a los pobres groenlandeses. Por eso todos quieren irse a América, aunque en realidad las encuestas sociológicas en Groenlandia, con una población de 56,000 personas, revelaron que el 85% prefiere seguir siendo parte de Dinamarca. Solo el 6% de los groenlandeses dijo que no le importaría ser parte de Estados Unidos. Aquí diría que Vladimir Putin, por supuesto, se equivocó. Bueno, en primer lugar, Donald Trump, sin necesidad de sus enseñanzas, sabe perfectamente cuánto costaría hipotéticamente Groenlandia si realmente estuviera a la venta, y por supuesto sabe cuánto pagaron los estadounidenses por Alaska en el lejano siglo XIX. El segundo punto es que ya es tarde para que Putin le diga algo a Trump sobre Groenlandia, porque Estados Unidos y la OTAN ya anunciaron un acuerdo, y claramente este acuerdo no trata sobre la compra o la toma de Groenlandia. Putin llegó tarde con sus consejos. Bueno, al menos por un día. Y aquí, permítanme recordarles un poco de qué se trata esto. El asunto es que Trump, la noche anterior, el miércoles, anunció que cancelaba los aranceles para los países europeos. Después de las negociaciones con Mark Rutte, quien es el secretario general de la OTAN, también anunció un acuerdo sobre Groenlandia. A continuación, citaré su declaración tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Creamos una asociación base para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y el Ártico. Si se toma esta decisión, será excelente para Estados Unidos y la OTAN. Por ello, no impondré aranceles. Las discusiones adicionales programadas para el 1 de febrero se llevarán a cabo sobre la cúpula dorada. Es una defensa antimisiles que afecta a Groenlandia. Se dará más información conforme avance la discusión.
J.D. Vance, Mark Rubio y Steven Witkoff estarán a cargo de las negociaciones y me informarán directamente. Gracias. No se sabe qué contiene el acuerdo ni cuál propuso Mark Rutte, pero lo supongo porque él mismo indicó el día anterior lo que ofreció a Donald Trump. De hecho, esto es una ampliación del acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y Dinamarca en 1951. Este acuerdo permite a los estadounidenses instalar bases militares y usar el territorio para defensa antimisiles y antiaérea, entre otros usos. Eso ya existe en principio. Pero Mark Rutte propuso reescribir un poco este acuerdo, agregar un punto que prohíba colocar cualquier instalación de Rusia y China en Groenlandia, y en general prohibir que Groenlandia coopere con rusos y chinos. Es decir, esto básicamente eliminaría la preocupación de Donald Trump de que este territorio pudiera estar bajo la influencia de los rusos o los chinos. Pero volvamos a Vladimir Putin. Entonces, Putin declaró además que está dispuesto a usar los activos rusos congelados en los Estados Unidos de América para reconstruir los territorios ucranianos. Vladimir Putin dijo que Moscú está dispuesta a usar parte de los activos rusos congelados en EUU para financiar y reconstruir territorios afectados tras un acuerdo de paz con Ucrania. Lo anunció en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia. Al mismo tiempo, él está considerando la posibilidad de enviar $1.000 millones de estos activos al Consejo de la Paz, cuya creación fue iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Putin afirmó que Rusia pudo haber transferido esa suma aún sin la decisión final sobre participar en esa estructura. Pero es evidente que Putin realmente quiere estar en esta estructura porque esto coincide con sus aspiraciones de un nuevo orden mundial. En instituciones financieras de EU hay unos $5.000 millones en activos rusos congelados. De 5 a 7 porque Associated Press dice 5.000 millones y Reuters calcula 7.000 millones. Joe Biden, presidente de Estados Unidos y ex jefe de la Casa Blanca, firmó en abril de 2024 una ley que permite confiscar y usar activos estatales rusos en EUU para Ucrania. Y entonces Putin, entendiendo todo esto, declara, cito, los fondos restantes de nuestros activos congelados en Estados Unidos podrían usarse para reconstruir los territorios afectados por las hostilidades. Después de la firma de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania, esa posibilidad también la estamos discutiendo con representantes de la administración. Y aquí quiero señalar que el 22 de enero hoy deben llegar a Moscú el representante especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, para continuar las negociaciones con los rusos sobre la resolución de la guerra en Ucrania. Donald Trump también negociará con Vladimir Zelensky en Davos, probablemente de forma sincronizada. Putin intenta sobornar a Estados Unidos. Soy tan generoso que ya estoy listo. De los $7.000 millones congelados en Estados Unidos, uno será para Trump por ser parte del Consejo de la Paz y los otros 6 para reconstruir Ucrania, pero ya ha aparecido información de que Putin se refería a los territorios ocupados de Ucrania. Él dice que ese dinero se gastará en la reconstrucción de los territorios ocupados, que fueron destruidos precisamente por Rusia. Por eso aquí hay una trampa. Considerando la postura de Steven Witkoff, debemos ser muy cautelosos en estas negociaciones. ¿Por qué? Porque Steven Witkoff en Davos, cuando le preguntaron, ¿cree que Putin quiere firmar un acuerdo de paz? Teniendo en cuenta que él sigue atacando activamente el sector energético de Ucrania, intentando provocar al máximo una catástrofe humanitaria en Kiev, a eso Steven Witkoff respondió, escuchen, bueno, esto es una guerra, se están disparando entre sí, es difícil para ambos pueblos, tanto para los rusos como para los ucranianos. También les cae algo a los rusos. ¿Por qué solo hablan de Ucrania? O sea, ¿saben? Witkoff puso a la víctima y al agresor simplemente al mismo nivel y dice, bueno, para ambos es difícil. No piensen solo en la víctima, piensen también en el agresor. Esa postura es absurda. Sin embargo, hemos visto que Rusia continúa con sus ataques, especialmente contra infraestructura crítica y más recientemente contra la infraestructura energética, dejando a miles, tal vez millones de ucranianos sin electricidad, sin calefacción.
¿Crees que Putin vino por un acuerdo de paz? Están en guerra y disparándose, lo cual no aprobamos. Es lamentable, como dices, hay sufrimiento en ambos lados. Hace frío allá y no tener calefacción es terrible. Y tenemos que corregir todas estas cosas. Un acuerdo de paz lo soluciona y el presidente está enfocado en ello. Es clave en su agenda de política exterior. Señalo que este es un método de Putin para acercarse a Donald Trump usando como pretexto su iniciativa del Consejo de la Paz. Lo problemático y lo que podría beneficiar a Putin es su propuesta de invertir activos congelados en la reconstrucción de los territorios afectados tras la guerra. Al mismo tiempo, él deja precisamente esa escapatoria. No está claro cuáles están bajo control de Ucrania o cuáles están ocupados. Para Putin, esto solo es una forma de mostrar su aparente voluntad de paz y culpar nuevamente a Ucrania, diciendo que son ellos quienes se niegan. El problema es que Trump ya ha caído en esas trampas más de una vez. Por eso hoy, ya saben, es posible que Steven Witkoff, al volver de Moscú o incluso allá, diga: logramos un progreso significativo, casi tenemos un acuerdo. O sea, puede que se repita lo mismo que pasó las veces anteriores. Déjenme agregar algo más. ¿Qué dijo Vladimir Putin sobre Groenlandia? Cito: eso no nos concierne en absoluto. Aquí empieza la cita de Putin. Y luego él dice lo siguiente: en 1867 Rusia vendió Alaska a Estados Unidos por $7.2 millones. Su superficie es de 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Hoy costaría $158 millones. Groenlandia mide 2.1 millones de kilómetros. Comparado con Alaska, Groenlandia costaría entre 200 y 250 millones de dólares. Comparado con los precios del oro de esa época, esa cantidad rondaría los $1.000 millones. En 1917 Dinamarca vendió las Islas Vírgenes a Estados Unidos. Siempre trató a Groenlandia como colonia, de forma dura, por no decir cruel. Pero eso no nos incumbe en absoluto. Bueno, si no te incumbe, ¿por qué metes tu cara podrida ahí, enano calvo? Su cita dice que eso no nos incumbe, pero luego calcula el tamaño del territorio, el costo, recuerda la historia y hace excursiones ahí. Y termina la cita diciendo que eso no nos incumbe en absoluto, pues ahí está toda la esencia del ruso. Dice que no le incumbe, pero igual se mete donde no lo llaman. Ahora, sobre Groenlandia, bueno, eso no nos incumbe en absoluto lo que pasa con Groenlandia, pero tenemos experiencia resolviendo este tipo de cuestiones con Estados Unidos, pero eso definitivamente no nos incumbe. Ellos lo resolverán entre ellos. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Sus opiniones, sus conclusiones, sus emociones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Rusos, como siempre, por supuesto, escriban sus quejas sobre cómo los llamé, oféndanse activamente en los comentarios porque llamo a su presidente el enano calvo, lo importante es que escriban comentarios. Estoy siendo irónico, por supuesto, pero a los espectadores sensatos, gracias por ver, eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.